aquí estamos. Entonces vamos a hablar esta noche de la mentalidad de conformismo versus la mentalidad creativa o la cultura profética que crea esas atmósferas creativas. Vamos a estar hablando acerca de eso. Eh, eh, la diferencia entre la parte creativa y la parte de conformismo o la cultura de mantenimiento es que la intención del enemigo es mantenernos retenidos. El enemigo no está interesado en que usted sea cristiano o no sea cristiano, que conozca a Dios, no conozca a Dios, si es buena persona, no es buena persona. Lo que al enemigo le interesa es que usted esté en estancamiento, que usted no pueda crecer, que usted no pueda desarrollar. Y entonces crea culturas, patrones de pensamientos, sentimientos, donde somos llevados a una cultura de conformismo, a una cultura de mantenimiento. Entonces el conformismo se convierte en una postura o en una actitud de la vida donde se vive en un pozo de aceptación. O sea, así vivo, así nací y así me voy a morir. No hay oportunidad de cambio, mi vida es un desastre, mi familia se crea un contenido y entonces por mucho que uno se esfuerce en cambiar, en querer mejorar las cosas, es como que uno cae permanentemente en la misma situación. Yo no sé si a usted le ha pasado, y uno entra en esos estados de estancamiento, en esos estados de permanencia, donde uno está ciegamente y uno termina aceptando ciegamente la situación en la que vive. Entonces, el conformismo no puede ver la parte negativa o positiva, las mira igual. Cuando pasa algo bueno, siempre dice, bueno, algo malo viene por ahí. O sea, es una situación de negativismo que elimina toda la posibilidad de cambio y progreso. Y se entra en esa situación de conformismo, donde nos estancamos y el enemigo, y aunque seamos cristianos y hablemos de victoria y hablemos de un montón de cosas, estamos en una situación de conformidad. La intención del enemigo es llevarnos a esos estados de conformidad, donde hemos sido conformados. Entonces necesitamos desafiar estos pensamientos, estas ideas, que son pensamientos e ideas automáticas en nuestra vida. Son pensamientos automáticos. Y yo necesito identificar por qué pienso, por qué actúo como actúo y poder quebrar estas circunstancias que me resisten, que están dentro de mí, que fortalecen la resistencia al cambio. Entonces hay cuatro cosas que quiero mencionar que mantienen fortalecido esta resistencia al cambio. Número uno, la orfandad, que es una forma de pensamiento, es una forma de conducta, la orfandad. Siempre que hay una persona con una marca de orfandad, se Y abre, agárrame. Ah, se abre una puerta a la religiosidad. Orfandad y religión siempre van de la mano. La religiosidad trabaja de la orfandad y nos lleva a estados de ignorancia, lo cual nos lleva a convertirnos en odres viejos. O sea, así podemos ver, y yo quiero que pueda examinar primeramente su vida. Hablamos en el primer lunes acerca de la posibilidad de hacer un autoanálisis, un examen de nuestra vida hasta hoy para poder cerrar las puertas que el enemigo ha tenido. O sea, cuánta marca de orfandad todavía tenemos, temor, inseguridad, patrones que se repiten en nuestra vida, cuántas marcas de religiosidad. Pídele al Señor que le muestre, porque si hay algo que la religión hace es que no nos permite ver, no nos permite discernir cuánta religión tenemos. Hasta yo mismo me di cuenta cuán religioso era cuando el Señor me confrontó a mí mismo y me dijo, qué religioso te estás haciendo.
Entonces es importante que podamos aprender a discernir, a medir y a reflexionar acerca de nuestra vida para poder entrar en esa dimensión que Dios quiere. Dios no va a hacer algo nuevo en nuestra vida si no quebramos y confrontamos lo viejo. Y este año es un año de oportunidad, es un año para entrar. Entonces, confrontamos la orfandad, confrontamos la religiosidad, confrontamos la ignorancia y confrontamos el odre viejo. El odre viejo lo que hace es que pasa a convertirse en lo que yo llamo un centro de reciclaje y se queda reciclando lo que ya sabe, lo que ya entiende, lo que ya conoce y pasa repitiendo y reviviendo las mismas cosas. Entonces necesitamos desafiar y para eso necesitamos aprender a cómo crear atmósferas creativas. Entonces, entender que la atmósfera creativa, el decirnos proféticos y dar palabras proféticas no nos hace creativos, porque hay mucha gente que se mueve proféticamente dentro de una estructura religiosa. Entonces, el hecho de decir soy profético no me hace creativo. Al contrario, mucho conformismo dentro de lo profético. Yo no sé cuántos pueden coincidir conmigo en eso que estoy diciendo, pero decir soy profético no me hace creativo. La creatividad es algo que está conectado con la voz de Dios y con la capacidad de autodesafiarme y desafiar los moldes y las estructuras tan rígidas que la sociedad ha conformado a través del príncipe de la potestad del aire, donde se han conformado en la sociedad y tanto en la iglesia, así como en la iglesia. Entonces, entendamos este principio. El deseo de Dios es que vivamos por y a través de la palabra, a través de su voz. O sea, esa es la intención de Dios, que vivamos por lo que Él habla. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la intención de Dios, que aprendamos a vivir de ella. Cuando aprendemos a vivir de la palabra, empezamos a crear y a desafiarnos a nosotros mismos. Recuerde, usted y yo, conscientes o inconscientes, peleamos con una cultura de conformidad, con una cultura que quiere conformarnos, porque por naturaleza el ser humano es enemigo del cambio. Todo lo que nos parece, o sea, preferimos la comodidad, necesitamos aprender a desafiarnos espiritualmente. Entonces entendamos que la palabra es espíritu. Cuando Dios habla, Él va a hablar a tu espíritu, Él va a comunicarse con tu espíritu, Él va a activar tus dones espirituales, Él va a activar tu sensibilidad espiritual. Dios no necesita tu emoción para hablarte. La emoción es parte importante de este proceso, pero Dios no te habla la emoción. La emoción debe estar sujeta y afinada a la voz del espíritu, en tu espíritu para poder canalizar la emoción de la manera correcta. Cuando la emoción y el pensamiento no están alineados, van a pelear contra la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre viene para confrontar. La voz de Dios siempre viene para desafiar. La voz de Dios, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a palabras proféticas que vienen a sustentar nuestra emoción y queremos palabras que sustenten nuestra emoción, no que desafíen nuestra condición. Entonces, palabras como Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Entonces, esas palabras vienen a afirmar nuestra emoción, pero palabras como prepárate, hay un tiempo de proceso, hay un tiempo de desafío, son palabras que más bien van a challenge, nos van a desafiar nuestro interior y muchas veces no podemos alinearnos a estas palabras. La palabra dice que la voz de Dios es una espada que viene a penetrar, separar y dividir. Entonces entendamos la acción de confrontación de la voz de Dios. La confrontación, mis amados, es algo importante y es necesario. Sin confrontación no hay sanidad. Sin confrontación no hay cambio. Sin confrontación no hay libertad. Sin confrontación no hay liberación.
Sin confrontación no hay vida. Su palabra es confrontativa por naturaleza porque va a desafiar el conformismo social, cultural, familiar y religioso en el que hemos vivido. Entonces su palabra es espíritu. Y yo quiero hablar a tu espíritu hoy, que tu espíritu está despertando para alinearse a la voz de Dios. Y cuando tu espíritu despierta, el testimonio de la profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, despierta en tu vida. Y eso comienza a provocar una confrontación con tus emociones. Emociones, falta de perdón, amargura, resentimiento, ira. Todas estas situaciones comienzan a ser confrontadas y tus emociones comienzan a ser sometidas para ser sanadas, para que nuestra mente pueda ser restaurada. Entonces entendemos que cuando Dios abra para confrontar es para traer vida, la vida del Espíritu. Cuando Dios habla es porque Él va a traer a nuestras vidas. Se me paralizó la computadora. Espérenme, vamos a regresar. Ok, su palabra es vida. ¿Por qué la palabra es vida? Porque la palabra trae los mismos atributos de Dios en naturaleza y carácter. Por eso lo profético es tan importante. Cuando hablamos de la palabra profética, hablamos de la misma naturaleza de Dios, porque la palabra es un reflejo de Dios. La palabra la palabra no debe contener un aspecto emocional humano, sino que la palabra es un reflejo es un reflejo de Dios mismo en naturaleza y carácter, porque Jesús es el verbo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando asumimos esta verdad, lo profético asume otra característica, porque posee la misma naturaleza y características de Dios. Quiere decir que la palabra es inmutable, la palabra es incambiable, la palabra es eterna, la palabra es permanente, la palabra genera vida, la palabra genera proceso, la palabra genera confrontación, la palabra genera sanidad, la palabra genera liberación, la palabra genera vida. Entonces es el testimonio de la palabra revelada la que nos va a llevar y nos va a confrontar, porque el espíritu de la palabra es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y estas son palabras de Jesús en el libro de Juan. Y las palabras, dice Jesús, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cada palabra que usted hable cuando está ministrando, cuando está hablando, cuando está haciendo negocios, cuando está en el trabajo, deben nacer del espíritu para provocar vida. Cuando las palabras que yo utilizo no nacen del espíritu, sino que nacen de la carne, aunque alimentan una emoción, no aprovechan. Aunque alimenten y entusiasmen la fantasía, la expectativa humana, para nada aprovecha, porque no pueden generar vida. Y quiero declarar en esta noche que esta reunión hoy hablamos en el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu, porque Dios está con la intención de generar cambios dramáticos en tu vida para confrontar toda atmósfera de conformismo, toda atmósfera de mantenimiento y en cada área donde tú te mueves, y esto lo siento muy fuerte, en cada área donde tú te mueves espiritualmente, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de negocios, a nivel de iglesia, tú vas a ser un confrontador de la atmósfera y tú vas a traer la creatividad de la palabra. Tú vas a hablar una palabra y los ambientes van a cambiar porque nosotros nos convertimos en portadores de luz para, para hacer sacudir. La palabra daba testimonio de los apóstoles y decían, ahí vienen aquellos que transforman y trastornan el mundo. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que hay una generación nueva de gente entendida que entienden la palabra, viven en la palabra, hablan por la palabra, corren por la palabra
y se convierten en gente que transforma los ambientes, confrontan los ambientes de orfandad, confrontan los ambientes de religión, confrontan los ambientes de ignorancia, confrontan los ambientes de muerte y pueden traer vida en el nombre de Jesús. Entonces se trata de un proceso y vamos a hablar acerca de esto. Entonces la creatividad profética nos habla de la capacidad de crear nuevas ideas, nuevos conceptos mediante la revelación. Y aquí quiero detenerme un momento, porque se habla de revelación, pero poco se habla de sabiduría para poder aplicar lo revelado. La palabra dice en el libro de Efesios que Dios, que Pablo estaba orando por la iglesia de Efeso para que recibiera un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Cuando entendemos la revelación, que la revelación debe ser contenida, envuelta en un espíritu de sabiduría para darle la dirección apropiada, para darle la interpretación apropiada, para enmarcar lo profético en el tiempo, entonces la revelación tiene un sentido distinto de un sentido emocional, esotérico, místico, que muchas veces hablamos de la revelación como algo místico, cuando en realidad debe ser algo práctico. Y quiero orar en esta hora sobre su vida, que a través de la creatividad profética tenemos la capacidad de crear nuevas ideas, nuevos conceptos bajo el espíritu de revelación y bajo el espíritu de sabiduría. Cuando hay algo que tú no sabes hacer, no sabes cómo crear, no sabes cómo moverte, cómo generar cambios y te sientes estancado, detenido, sientes que no puedes avanzar, te sientes que la iglesia está detenida, que tu negocio está detenido, que todo lo que haces está frenado. ¿Cuántos se han sentido estancados y que no tienen idea de cómo hacer las cosas? Necesitamos la capacidad de crear nuevas ideas y nuevos conceptos mediante la revelación de su voz, pero necesito la sabiduría para poder aplicar lo revelado. A veces Dios nos da una palabra y no sabemos cómo movernos en esa palabra. A veces tenemos un sueño y no sabemos cómo activarnos en ella. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que estamos entrando a una temporada de sabiduría y de revelación para poder movernos en lo práctico de la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando entendemos sabiduría y revelación, podemos generar visión profética. Yo declaro, 2025 será un año para muchos de generar una visión profética en el trabajo, en el negocio, en la iglesia, en el ministerio que Dios te está poniendo. Hoy, a través de la sabiduría y la revelación, declaro que comienza a generar una visión profética en el nombre de Jesús, que te va a dar la capacidad de conectar lo revelado con lo práctico y con lo aplicativo. Número dos, la creatividad profética tiene que ver con establecer asociaciones entre ideas nuevas y conceptos conocidos, porque no podemos desechar las cosas que ya conocemos, sino que vamos a traer soluciones originales. A eso yo le llamo la actualización. O sea, cómo lo conocido, lo llamado, lo que yo ya viví, experimenté, la revelación que yo ya tuve el año pasado, el año antepasado, cómo la voy a traer y voy a reaplicar a través de la nueva revelación para ser actualizado en una verdad presente. La verdad presente es la suma de la verdad pasada más la suma de hoy que me va a conectar con la verdad del mañana. Yo no puedo desechar en parte y tomar en parte. O sea, esto es importante entender la unción profética que nos lleva para poder construir de la verdad a la verdad. Entonces, hoy yo declaro que estamos siendo actualizados. Cuando yo no puedo ser actualizado, cuando yo dejo de ser renovado. O sea, entendamos el proceso de la actualización. Constantemente la tecnología se está actualizando. ¿Y cómo se actualiza? En base a una plataforma que ya está construida.
los teléfonos, las computadoras, los carros inteligentes, los Tesla, se van actualizando de acuerdo a la plataforma de hace un año, de hace 2 años. Entonces, hoy yo declaro que está siendo actualizado en la verdad presente para poder entrar al 2025 con lo nuevo que Dios quiere revelarte, porque Dios va a provocar cosas y en esa actualización Dios comienza a quitar cosas que estaban fuera de lugar para poner cosas nuevas. Entonces, la actualización te establece en una verdad presente que te conecta con la verdad del mañana. Si yo no estoy actualizado en la verdad presente, no puedo conectarme con la verdad del futuro. Sí, quiero detenerme un momento ahí y quiero declarar, porque la unción de Dios trabaja de espíritu a espíritu y desde tu espíritu se activa la conciencia, que es la capacidad del testimonio, se activa la intuición, donde la voz de Dios opera, radica con la unción y los dones, y la comunión, que es la capacidad de oración, se activan. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tus sentidos espirituales se abren para generar visión profética. Hoy yo declaro que puede ser actualizado. Ya no van a ser las ideas de hace 15, 20, 30 años y que nos llevan a repetir las mismas cosas siempre, los mismos actos, en las mismas 7 vueltas de Jericó, las mismas, el grito de Gedeón, o sea, y nos lleva a repetir lo mismo porque no hay actualización. La actualización viene y toma la revelación que Dios habló, trae una verdad presente y nos actualiza en lo nuevo de Dios. Yo declaro que está siendo actualizado en esta hora, actualizado con la verdad presente que te va a conectar con la plataforma del futuro. Hoy el temor, el miedo, la ignorancia, la orfandad y la religión son quebradas en el nombre de Jesús. Recuerde, estamos en una pelea del conformismo. El enemigo no le interesa si eres profético o no. Tú puedes ser profético y estar conformado a una plataforma del pasado y estar repitiendo las mismas cosas por 30 años, porque estamos conformados. Pero cuando permitimos la actualización en el espíritu, nuestro espíritu despierta y desde la intuición, que es la capacidad de la voz en el espíritu, somos avivados. Hoy declaro que despiertas en el nombre de Jesús en todas las funciones del espíritu y no te resistes al cambio, sino que lo vas a abrazar en el nombre de Jesús. Entonces, una vez que entendemos la parte espiritual, y entendemos cómo funciona la parte espiritual, vamos a poder de manera voluntaria, porque la palabra dice que la voz de Dios es una espada que penetra para separar la influencia del alma sobre el espíritu. Recuerda, el alma está conformada, el espíritu está dormido, y entonces el alma toma dominio sobre el espíritu de esta manera y va conformando, apretando y ahogando al espíritu. Cuando la palabra viene, el espíritu despierta y comienza a separar las coyunturas que tenían arraigado al espíritu conformado a una mentira, y el espíritu comienza a despertar y entonces comienza a confrontar pensamientos, comienza a confrontar ideas, y ahí se convierte en nuestra batalla. ¿Cómo permito la renovación del entendimiento? ¿Cómo permito la parte emocional ser sanada del rechazo? Algo que todos hemos peleado, el rechazo, el temor, la orfandad, los temores, la inseguridad, etcétera, etcétera. Y cómo confrontamos las deficiencias de carácter, cómo confrontamos las mentalidades que nosotros mismos, a través de las heridas emocionales, se fueron formando en nuestra vida, la reactividad, la ira, etcétera, etcétera. Y entonces esa parte del alma comienza a ser sanada para tener una imaginación sana. La imaginación es la función del espíritu que se proyecta al alma, porque hay diferentes partes en la imaginación. Hay una imaginación intelectual, pero hay una imaginación espiritual que conecta el espíritu del hombre con el alma del hombre cuando está alineado y tenemos una imaginación sana. ¿Qué pasa cuando mi imaginación no está sana?
comienzan las fantasías proféticas, la manipulación, el control. Yo sé que aquí en este grupo eso no existe. La fantasía, la ilusión. Y a veces sentimos y pensamos cosas que Dios no dijo, pero las atribuimos a Dios porque tenemos una imaginación insana. Y entonces todavía la influencia del alma, de la mente y las emociones está entretejida con el espíritu del hombre y recibe algo, pero lo malinterpreta porque la imaginación está todavía dañada, dañada por muchos factores. No tengo tiempo para hablar de la imaginación, pero tu imaginación debe ser sana. Y hoy yo declaro, si se puede poner la mano en el corazón, hoy en el nombre de Jesús, el dolor y el trauma van siempre a nublar tu imaginación porque se va a filtrar la emoción. Hoy en el nombre de Jesús, el dolor, el trauma, la amargura van a ser sanados y vas a tener que perdonar la raíz de abandono, de rechazo con la que has peleado toda tu vida. Tiene que ser sanada porque la imaginación debe ser restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo hablo que tu mente y tu corazón se alinean a la voz del Espíritu de Dios para confrontar la orfandad, la religión, el temor y el miedo en el que has vivido y que te conformó y tú dices, no, yo soy un buen cristiano. Ahí hay conformismo. Hoy en el nombre de Jesús hablamos que la capacidad creativa para generar cosas nuevas, para actualizar las cosas del pasado, comienzan a ser activadas en tu vida para poder traer una capacidad de restauración y renovación. No puede haber restauración y renovación si no tenemos capacidad creativa. Y no podemos tener una capacidad creativa si nuestra imaginación no está sana. O sea, ahí Dios nos está llevando. Y yo te veo, profeta Dolly. O sea, Dios te va a meter tan profundo en esto de la restauración y la renovación, porque tu capacidad creativa está siendo renovada, pero vas a tener que desafiar aún situaciones a tu alrededor. No vamos a entrar en eso públicamente, pero vas a tener que desafiar cosas a tu alrededor porque vas a establecer un nuevo movimiento profético en tu nación, un nuevo movimiento profético en tu nación, en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos alinear la mente y el corazón al espíritu del hombre, al espíritu de Dios. Y a veces nosotros tenemos el espíritu sometido al alma. Y entonces no tenemos capacidad de restauración, no tenemos capacidad de renovación y tenemos gente que habla lo profético, que habla lo apostólico, pero están estancados en ciclos y están estancados, detenidos, porque no hay capacidad de renovación y de restauración, porque no hay capacidad creativa profética. Entonces es importante que entendamos esto. Tómele una foto. Y parte de la capacidad creativa es ser activados en los sueños, ser activadas en las visiones, ser activados en los dones. Y los dones, la voz de Dios, la unción, trabajan en el espíritu del hombre. Tu mente y tu corazón y tu emoción no intervienen, es en el espíritu. Pero cuando la mente y el corazón o las emociones no están alineadas, filtran y roban porque contaminan la imaginación, la capacidad creativa. Y entonces la capacidad creativa nos encontramos repitiendo lo mismo vez tras vez, año tras año, sin una capacidad de poder crear algo nuevo. Simplemente estamos reciclando porque nos hemos convertido, sin queriendo ser odres nuevos, nos convertimos en odres viejos. Y esto aplíquelo a su vida personal, su vida familiar, su vida como empleado, como empresario o como pastor o profeta o apóstol o ministro. Dios nos está llevando a una dimensión donde Dios quiere que seamos restaurados y renovados. Pero para eso mi mente y mi corazón deben estar alineados a la voz de Dios para sanar mi imaginación y mi capacidad creativa. Si no, siempre va a haber un bloqueo. Nos llamamos proféticos,
pero estamos actuando muchas veces desde una plataforma de religión. Entonces, entendamos cómo funciona la progresión en Dios, la progresión espiritual. Esa es una línea de tiempo en la cual todos vivimos, nacemos y nos moriremos. Todos vamos a pasar por este tiempo, pero todos nacimos en una mentira donde fuimos conformados. Llámela como la llama, rechazo, orfandad, lo que sea. Pero llegamos a un punto de revelación donde necesitamos someter nuestra vida. Ahora, si yo no someto mi vida, me quedo estancado en la mentira. Este proceso se llama confrontación. Cada momento que Dios habla, Él confronta toda mentira en la que yo fui conformado y es la única manera que yo puedo progresar. Entonces, muchos de nosotros recibimos la revelación, recibimos la voz de Dios, pero no sabemos qué hacer con esa palabra y nos estancamos en un proceso de conformidad y nos atamos por 1 año, 2 años, 3 años y nos hemos sentido estancados, que no damos fruto, que no crecemos, que no germinamos, nos sentimos estériles y aunque tenemos un llamado y entonces se convierte en lo que la palabra dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. Dios no decide a quién escoge, eso lo decides tú. Dios nos llama a todos para que entremos, pero el ser escogido es tu decisión en cómo caminas con la palabra. La revelación siempre te va a llevar a la confrontación. Y mire, la revelación no es para que tú la prediques en la iglesia. La primera confrontación que Dios quiere traer es en tu interior, para que puedas progresar. Entonces, cuando tú abrazas la palabra, cuando tú abrazas el entendimiento de Dios en tu vida, tú vas a progresar. Y todo lo que haces va a ser desde la plataforma del crecimiento constante y del crecimiento permanente. Entonces, quiero que vea este cuadro. El crecimiento a través de la palabra siempre es constante y nos va llevando de una relación personal con Dios a una revelación que nos va a llevar a una confrontación que nos da una transformación y que nos da una posición para una gloria nueva. Y este proceso se va repitiendo de manera permanente. Si yo me estanco en uno de estos 3 cuadros, ya estoy conformado quizás a una gloria vieja, como el pueblo de Israel se conformó a la gloria del templo que no pudieron ver a la palabra encarnada. Entonces, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que podemos ver este proceso, que podemos comprender donde Dios nos está llevando de la revelación a la confrontación, de la confrontación a la transformación, de la transformación a una nueva posición y de esa nueva posición a una gloria nueva para comenzar de nuevo y movernos permanentemente. Ahora, esto requiere creatividad, esto requiere crear atmósferas creativas, esto requiere tener una disciplina espiritual, esto requiere tener autoconocimiento. Esto requiere estar frente al espejo de la palabra. Y eso es autoconocimiento. Muy poco nos conocemos a nosotros mismos. Y este es un viaje requerido. Dice la palabra en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros con el rostro descubierto, cara a cara, frente a un espejo. Eso habla de autoconocimiento. La revelación primero te va a confrontar a ti. La palabra primero va a llegar a ti para confrontarte, para desnudarte, para transformarte, para llevarte a una nueva posición y poder entonces crear algo nuevo. Y entonces nos movemos siempre creando algo nuevo, moviéndonos en algo nuevo, caminando hacia algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de crear algo nuevo, cuando la palabra dice algo nuevo, hablan en 2 aspectos. Número 1, mejorar
algo que ya existe. Y con eso tiene que ver con la revelación que ya hemos recibido. Yo quiero hablar hoy que lo que ya recibiste, Dios comienza a mejorarlo, Dios comienza a agregar, Dios comienza a traer. O sea, lo que has estado construyendo, no es que lo vas a botar, pero vamos a mejorarlo. Si has estado siendo pastor por los últimos 5 años, no vas a venir y vas a votar todo. No, vas a mejorar lo que ya existe. Eso se llama renovación. Y la renovación tiene que ver entender el plano de Dios para traer el plano de Dios. Entonces la renovación tiene que ver con reforma, con reconstrucción, tiene que ver con traer el diseño completo a lo que Dios ya comenzó a hacer en tu vida. Yo declaro que hay sabiduría hoy. Hay sabiduría y hay discernimiento profético en el nombre de Jesús para poder movernos en esto nuevo que ya hiciste. Y esto se aplica en los negocios, esto se aplica en toda área en tu vida, familiar. O sea, ya tienes una familia, ok, vamos a renovarla. Ya tienes un negocio, ok, vamos a renovarlo. Vamos a agregar los elementos de la verdad presente a aquello que ya existe y que te sientes estancado, que no da fruto, etcétera, etcétera. Entonces mejoramos algo que no existe. Y número dos, cuando creamos algo nuevo en el espíritu, es crear algo que no existe, es decir, estamos creando un modelo nuevo. Entonces Dios trabaja de esta manera, o va a agregar algo a lo que ya existe para traer el diseño correcto, o va a crear algo que no existe para crear un nuevo modelo en la tierra, para crear un nuevo modelo en tu vida. O sea, Dios se va a mover en estas dos cosas y tú vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer, sea que Dios vaya a mejorar algo que ya tienes. Pastor Gabo, tú tienes una iglesia, Dios va a mejorar las cosas que tienen que ser mejoradas y para traer una nueva gloria, porque hay una nueva capacidad de un nuevo vino que Dios va a traer sobre tu territorio y Dios te va a usar para ser portador de un nuevo vino. Yo veo este 2025, pastor, veo milagros que Dios va a comenzar a hacer, señales, veo una capacidad profética para soñar y Dios te dará sueños y te veo que vas a los lugares y comienzas a decretar la palabra y comenzarás a crear algo que no existe en un lugar de muerte y en un lugar de sequedad. Y esto va a comenzar a florecer y será físico y será espiritual. Entonces Dios quiere que aprendamos a movernos de manera creativa y que así podamos hacerlo, por ejemplo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, en cómo nos movemos, en cómo caminamos, en cómo construimos, en cómo edificamos, en cómo hacemos familia, en cómo hacemos negocio. Dios quiere crear algo nuevo en tu vida. 2025 es un año de oportunidad. 2025 es un año de cambio. 2025 es un año, pero que el enemigo está a la puerta. Y muchos tendrán que confrontar, bueno, todos tendremos que confrontar al enemigo para poder cruzar por esa puerta. Entonces Dios quiere crear algo nuevo. Yo quiero profetizar hoy sobre tu vida. Quiero cerrar la cámara por un momento. Dios quiere crear algo nuevo en tu vida. Hay dos aspectos. O Dios va a agregar cosas a tu vida que necesitan ser agregadas para hacer reajustes. O número dos, Dios va a darte diseños nuevos para confrontar el diseño viejo. Entonces yo declaro en esta hora que hay una capacidad nueva que está viniendo sobre tu vida, una capacidad nueva, una capacidad de revelación, una capacidad de entendimiento, una capacidad de discernimiento para confrontar nuestra mentalidad y desafiar el estancamiento en el que hemos vivido, desafiar toda mentira en la que hemos vivido y que podamos, en el nombre de Jesús, comenzar a crear cosas nuevas. O sea, cuando hablamos de que Dios va a hacer algo nuevo, cuando hablamos de que Dios trae un nuevo tiempo, entendamos nuestro compromiso en esa palabra. Porque cuántas veces hemos escuchado, he aquí dice el Señor, yo hago algo nuevo y seguimos viviendo lo mismo. Cuántas veces hemos escuchado decir, el Señor trae un nuevo tiempo, pero seguimos viviendo lo mismo. Es nuestra responsabilidad, como se alinea la palabra, que provoca cambio y transformación para poder gestar esos movimientos de lo nuevo que Dios está haciendo. Yo profetizo sobre tu vida
que hoy caen escamas de tus ojos, caen escamas de tus oídos, en el nombre de Jesús, para poder traer este concepto de renovación que Dios quiere hacer. Y cuando hablamos de renovación, hablamos de cómo Dios va a traer una nueva identidad en tu vida. Dios va a confrontar la identidad del pasado. Dios va a agregar los elementos necesarios en tu identidad para que tengas la firmeza y la capacidad de soportar lo nuevo en este 2025. O sea, eso habla de un cambio de identidad. Tiene que ver con una nueva vestidura. O sea, habla de la expresión del hombre nuevo. Hoy en el nombre de Jesús, así como el Padre llegó y abrazó al Hijo pródigo y le dio vestiduras nuevas, habla de una nueva expresión, de una nueva identidad, el temor y el dolor del fracaso. O sea, eso habla de renovación, eso habla de lo nuevo que Dios va a hacer, va a agregar componentes a tu identidad para sanar, renovar, restaurar y te va a dar una vestidura nueva de autoridad que viene con sandalias nuevas, viene con un anillo nuevo, viene con ropas nuevas. Hay una nueva expresión en el nombre poderoso de Jesús. Número dos, hay un nuevo caminar. Hay una caminar que expresa una nueva acción, una acción de autoridad, una acción de poder, una acción que manifiesta la naturaleza del Hijo. O sea, eso es lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de renovación, hablamos del proceso de sanidad en el hombre, donde Dios va a traer una nueva identidad para que caminemos distinto. Yo no puedo caminar distinto si no tengo una nueva identidad. Para caminar distinto, necesito una nueva identidad. Yo no sé cuántos de nosotros aquí dijimos, voy a hacer algo nuevo, pero terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo cambio de identidad. Miren la mujer con el teléfono como dice que sí. Entonces, número tres, hablamos de ser un odre nuevo. O sea, ya no basta, ya basta de reciclar. No, ahora vamos a traer un odre nuevo con una capacidad de recibir lo nuevo de Dios. O sea, cuando hablamos de lo nuevo, hablamos de la capacidad creativa. La voz de Dios es creativa, es proactiva, es vida, es transformacional, cambia, renueva, restaura. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios está haciendo de tu vida un odre nuevo, porque mire el proceso, te da una nueva identidad, te da un nuevo caminar, hace de ti un odre nuevo y te da la capacidad de recibir lo nuevo. Te da la capacidad de una nueva fragancia, te da la capacidad de manifestar y expresar algo nuevo, te da una nueva visión para el 2025, te da nuevos límites, nueva autoridad, te da una nueva capacidad de expresar identidad y herencia y también te va a dar nuevas armas para pelear en esta nueva temporada. O sea, cuando hablamos de renovación, hablamos de estas 7 cosas. Se las voy a volver a poner para que le tome fotos, porque Dios, eso es lo que Dios está haciendo en esta temporada. Número 1, dijimos, hay una nueva identidad. Dios va a agregar los elementos necesarios dentro de tu vida para sanar, liberar y transformar para la expresión de algo nuevo en tu identidad. Te va a dar un nuevo caminar. Te estoy profetizando en esta hora. Dios te va a dar una nueva manera de caminar para expresar que eres un nuevo odre y ya no vas a reciclar lo viejo, sino que vas a ser un odre que tiene la capacidad de recibir el vino nuevo, una nueva revelación, un nuevo entendimiento, una nueva palabra, una nueva forma, una nueva idea, un nuevo pensamiento. No va a ser necesario repetir, sino que vas a crear. La repetición habla de experiencia, la creación habla de la voz de Dios. Número 4, habla de una nueva fragancia, manifestación y expresión. El olor de vida va a ser expresado dentro de tu vida. Habrá una nueva visión, habrá una nueva autoridad, habrá nuevas armas con las cuales peleamos. Vamos a dejar de repetir la misma forma en la que hemos estado peleando, la misma manera, las mismas técnicas, las mismas estrategias, las mismas cosas. Dios va a traer algo nuevo. Dios va a generar algo nuevo en el nombre de Jesús. Dios va a crear una oportunidad nueva, pero necesitamos caminar, necesitamos entrar
por esa puerta. Necesitamos entrar, correr y poseer lo que Dios está hablando. Hay una nueva oportunidad en esta temporada. Hay una capacidad profética hoy en el nombre de Jesús. Vamos a hacer a un lado, dice la palabra, olvidando ciertamente lo que está atrás. Prosigo a la meta. O sea, cuando Pablo dice prosigo a la meta, él está diciendo ya mis experiencias me sirvieron, pero voy a agregar algo nuevo hoy. Hay una unción en esta noche fuerte. Yo siento muy fuerte que Dios está desafiándonos para poder entrar. Quedan, quedan unos días, hoy es diciembre 9, 21 días para entrar a este 31 de diciembre, para cerrar el 2024 y entrar al 2025. Es un año de oportunidad. Y aunque el enemigo ha querido destruirte, y ha querido robarte, y ha querido detenerte, Dios te dice, aún no termino contigo. Porque aún hay una palabra que tienes que soltar. Aún hay gente que tienes que hablar. Aún es tiempo de milagros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, quiero declarar sobre mis hermanos. Padre, quiero declarar sobre la profeta Janet hasta la esperanza, creo que es en Copán, y declarar la fuerza del Espíritu hoy en el nombre de Jesús, que trae vigor sobre sus huesos, que trae libertad en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro en esta hora la fuerza, la capacidad de renovación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sobre cada persona que se encuentra aquí hoy, México, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Alabama, Padre, Wisconsin, Chicago, McAllen, Texas, Perú, Padre, en el nombre de Jesús, Honduras, quiero declarar que hay una fuerza sobrenatural hoy, en el nombre de Jesús, que nos hace abrazar para cerrar toda oportunidad del pasado y entrar en la nueva oportunidad del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Sopla en esta hora, Espíritu Santo, y despierta la imaginación, despierta la creatividad, despierta lo original. De Padre, hoy renunciamos al diseño viejo y entramos en el nombre poderoso de Jesús. Entramos en el nombre poderoso de Jesús a la verdad presente. Padre, resistimos hoy todo pensamiento, toda idea que compite con la verdad. Padre, yo me resisto a continuar de la misma manera. En el nombre de Jesús. Padre, voy a entrar, voy a caminar, voy a moverme, voy a entrar, voy a cruzar y voy a conquistar. Y aunque haya gigantes frente a mí, no me voy a detener. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, hay una impartición esta noche en cada espíritu hoy. Una impartición en cada espíritu en el nombre de Jesús. Padre, yo hablo la capacidad profética. Padre, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, hoy despierta en el nombre de Jesús. Sopla hoy, Espíritu Santo. Padre, no hay fuerza humana que pueda detenernos cuando le decimos que sí a tu voz. Padre, hoy nos alineamos a tu voz y entramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Uf. Bien, nos queda un lunes más. Próximo lunes 16 creo que es. Me encuentro en las montañas de North Carolina, en the Smoky Mountains, en un frío rico, pero bajo el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Débora, sí, el 16. Así que les espero el próximo lunes, no se lo pierda. Estaremos cerrando este 2024. Así que gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo?
hable ahora o calle hasta el próximo lunes. Profeta Apóstol, Dolly, buenas sí, noches. dígame, Karina. Margarita. Agradecer tus enseñanzas. Se ha sentido el poder de Dios, he sentido la llenura, tanto mientras usted oraba para romper todas esas iniciativas viejos para recibir lo que es lo nuevo del Señor. Yo creo mucho. Dice, crea a tus profetas y serás prosperado. Así que yo lo bendigo mucho, apóstol. Ha sido una clase muy poderosa, Amén, mucha unción. amén, amén. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No sé, Dolly, ¿quiere decir algo? Profeta Dolly, te la puse a la luz. No, súper contenta por todo la experiencia que podemos